Empresas estadounidenses siguen operando en Rusia, aportándole al Kremlin miles de millones de dólares en impuestos, mientras Europa enfrenta una crisis económica por las sanciones impuestas. ¿Hipocresía o estrategia? ¿Es un simple negocio? Veamos el siguiente reporte. Paren las prensas. Estados Unidos es el vengador de Rusia. Una investigación del medio estadounidense Newsweek ha revelado que las empresas estadounidenses, en detrimento de sus colegas europeas, siguen produciendo ganancias colosales en el mercado ruso y, de paso, han cancelado 1.200 millones de dólares por concepto de impuestos al Kremlin. Estimado suscriptor, mientras Europa ha visto cómo su economía se deprime, sus industrias van a pique y la economía está contra las cuerdas, sus colegas estadounidenses siguen ingresando millardos de dólares en el mercado ruso. Le salió el tiro por la culata a los europillos. En realidad, Washington ha sido el sicario que ha acabado con los enemigos de Moscú. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Para ello vamos a darle la bienvenida a nuestra analista Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mirelvis, saludos para ti y saludos para todos los usuarios que nos acompañan en esta transmisión. No nos extraña, ya nosotros hemos venido hablando repetidamente en este espacio de cómo Estados Unidos ha venido velando por su interés nacional, a pesar que discursivamente maneje otro tono u otras cosas, mientras que en términos reales suceden cosas como esta, pues su interés y el de sus empresas es permanecer en un mercado de relevancia, de gran importancia como es el ruso, y simplemente se mantienen ahí a pesar de que le manden a los europeos a hacerse el harakiri, a que ellos sí pongan a sus empresas en las peores condiciones y saliendo del mercado ruso, pero además perdiendo todo el contacto con la potencia rusa, mientras ellos hacen todo lo opuesto. Sí, correcto. Un ejemplo de doble moral geopolítica y económica que Estados Unidos despliega para asegurar sus intereses estratégicos a expensa de sus aliados europeos, ¿no? Las sanciones diseñadas en teoría para aislar a Rusia económicamente y políticamente ha tenido un efecto paradójico. Mientras las economías europeas se hunden bajo el peso de su propio compromiso con Estados Unidos, las empresas entonces estadounidenses han encontrado formas ingeniosas para mantenerse en Rusia y expandir sus operaciones además. Entonces, bueno, ya vemos en 2024 estas empresas generaron más de 10.000 millones de dólares en impuestos para el Kremlin, una cifra que contrasta irónicamente con las modestas donaciones de ayuda a Ucrania por parte de estas mismas empresas estadounidenses. Entonces, esto expone una narrativa hipócrita de Washington porque por un lado le está exigiendo sacrificar al máximo a la Unión Europea, a sus pueblos, en nombre de esa llamada solidaridad con Ucrania, mientras por el otro lado entonces cosecha beneficios para Rusia, ¿no? Este fenómeno no es casual, lo hemos visto muchísimo, es una constante en los Estados Unidos y es parte de esta estrategia calculada para consolidar la economía estadounidense a costa de los europeos. Sí, sin lugar a dudas es la doble moral, el doble rasero que acompaña a Estados Unidos en los diversos ámbitos en los que se desarrolla, ¿no? Pero además estamos hablando de empresas que tienen vinculaciones históricas con el mercado ruso, ¿no? Se trata de empresas que han pasado por periodos de fluctuaciones políticas, estabilidad económica,
sanciones internacionales como este caso, y a pesar de ello se han mantenido, han logrado mantener su presencia en el mercado ruso, entendiendo la importancia del mercado ruso, se han adaptado a estas condiciones complejas y adversas, porque no estamos hablando de cualquier mercado. Desde 1991, con toda la apertura que se vino luego de la caída del muro de Berlín, estas empresas entraron, aprovecharon este importante mercado, vieron esta gran oportunidad y no la han desaprovechado. Y desde ese momento han buscado representar un papel importante en este amplio mercado que además ha venido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Estamos hablando de un país con un inmenso potencial vinculado, o sea, grande en términos territoriales, pero además en términos de potencial, tamaño, recursos, población, ha venido creciendo económicamente de manera abismal, y por supuesto en las décadas siguientes cada una de estas empresas, grandes empresas internacionales, han aprovechado todos estos espacios, empresas como McDonald's, como Coca-Cola, como Pepsi, Microsoft, ExxonMobil, Procter Gamble, etcétera, gigantes internacionales aprovecharon este espacio, y muchos de ellos lo que hicieron fue manejar un discurso, como lo iremos viendo en el desarrollo de esta conversación, manejar un discurso de, bueno, vamos a reducir, si nos vamos a ir, estamos poco a poco, y al final eso ha sido solamente en términos discursivos, ¿no? Porque al final gran parte de estas empresas cuyas ganancias son gigantescas, pues no han abandonado el mercado ruso, porque significaría realmente un gran golpe para ellos en términos financieros, activos que tienen en el territorio ruso. Es decir, eso que plantearon y que mandaron a hacer y que mandaron a las empresas europeas a que se hicieran, ellos simplemente no se lo aplicaron porque no son tontos, porque primero ven sus ganancias, y en función de eso es que se han convertido en gigantes a nivel mundial. Priorizar sus ganancias por encima de cualquier cosa. Sí, así es. Vamos a ver la primera parte, la segunda parte de nuestro video, y continuamos con este análisis de esta noticia que ha sorprendido a muchos en Europa. Porque Estados Unidos forzó a sus socios europeos y a sus empresas a abandonar Rusia, y los dividendos que eso significa para imponer restricciones a la economía de Moscú con el fin de quebrarla y llevarla al colapso económico. Cuestión que, como veremos, se ha revertido única y exclusivamente al viejo continente. Citando a un organismo especializado de la Escuela de Administración de Yale, se estima que 123 grandes empresas estadounidenses continúan campantes haciendo negocios en Rusia, con distintos niveles de operaciones. Efectivamente, el organismo también afirmó que se suman pequeñas y medianas empresas, totalizando 328 compañías que operan en territorio ruso. Estimado suscriptor, seguramente esto le atraerá una sonrisa irónica. Las 10 empresas que más pagaron impuestos en Rusia fueron Philip Morris International, Pepsi Cola, Confiterías Mars, la firma de bienes de higiene Procter & Gamble, Confitería Mondelez, Banco de Inversión Citigroup, la empresa agrícola Cargill, la farmacéutica Johnson & Johnson. Van 8. Para completar el top 10 se suma la embotelladora de refrescos Coca-Cola y la empresa de petróleos Whittingford, entre todas. La primera nombrada aportó $220 millones al fisco ruso, mientras la última desembolsó en impuestos otros $32 millones. Continuamos con este reporte, Nancy. Sí, es que fíjate, ahí vemos en el video un poco lo que empezábamos a mencionarles en el segmento pasado, ¿no? Estamos hablando de grandes transnacionales, empresas importantísimas a nivel global, que simplemente manejaron un discurso de, bueno, nosotros vamos a disminuir operaciones en un principio, ¿no? Porque ha habido como momentos de esos discursos también. En un primer momento manejaron como un discurso de, bueno, vamos a ir disminuyendo operaciones, vamos a
sacar solo algunos productos, y después, bueno, ha habido como segundos momentos, ¿no? Del discurso, momentos en los que se plantean, bueno, es que no podemos, evaluamos y no podemos salir por completo del mercado ruso porque por razones humanitarias, hasta razones humanitarias han alegado estas empresas. Y después también han alegado razones como, bueno, es que para nosotros representaría una pérdida gigantesca, algunos lo han planteado así, entendiendo todo el ordenamiento jurídico ruso, ojo, echándole la culpa, pretendiendo echarle la culpa al ordenamiento jurídico ruso. No, bueno, es que con el ordenamiento jurídico ruso, si nosotros decidiéramos salir por completo del mercado, de este mercado, pues tendríamos gigantescas pérdidas que afectarían también a familias. O sea, se ha manejado todo un discurso de todo tipo simplemente para justificar que ellos no van a perder. O sea, por poner el ejemplo de se hablaban en el video antes de culminar, este es un actor clave en el mercado de bebidas de Rusia, ¿no? Se ha adaptado a lo largo del tiempo. Y en el caso específico de Pepsi-Cola, ellos iniciaron incluso operaciones en el territorio cuando era la URSS todavía, en los años 70. O sea, lograron hacer un intercambio incluso de bebidas espirituosas, vodka, por alimentos, ¿no? Y desde este momento y desde esas condiciones tan complejas es que inicia operaciones Pepsi y además logra posicionarse a partir de esto en ese mercado tan importante, tan grande y de gran expansión. Entonces no estamos hablando de cualquier transnacionales, ni estamos hablando de cifras pequeñas, porque ya bien en el video también hemos venido hablando, tú nos mencionabas también algunas cifras muy importantes. No estamos hablando de cualquier cosa, ni tampoco estos son cualquier actores. Estamos hablando de gigantes transnacionales a nivel mundial. Sí, correcto. Y además que esto tiene grandes implicaciones para la economía europea y para la cohesión de este bloque frente a Rusia, ¿no? Porque estamos hablando que Europa está pagando el precio desproporcionadamente, un alto precio por su alineamiento con las políticas de sanciones lideradas por los Estados Unidos. Estamos hablando que desde mayo del 2022 las empresas europeas abandonaron el mercado ruso en masa, perdiendo acceso a un mercado estratégico y altamente rentable. El resultado ha sido una pérdida considerable para la competitividad y bueno, exacerbada también por el aumento de los costos energéticos, ¿no? Son consecuencias directas de la ruptura de Rusia o la ruptura de Europa con Rusia, ¿no? Ahora, la Comisión Europea ha señalado una crisis de competitividad, particularmente en sectores industriales claves. Mientras tanto, las empresas estadounidenses no solo han llenado el vacío que dejó Europa, ¿no? Las empresas europeas abandonan y las empresas estadounidenses toman ese mercado, ¿no? Sino que además lo han hecho bajo condiciones que fortalece, ¿no? La posición de Rusia, la economía rusa. Entonces, esto ha llevado a cuestionamientos internos en Europa recientemente sobre la efectividad de las sanciones y la traición estadounidense para con el bloque, ¿no? Tanto es así, Nancy, que voy a colocar acá en pantalla a esta parlamentaria europea que insiste que Rusia no cortó el gas. Dice, nosotros mismos lo hicimos. Qué estúpido de nuestra parte, ¿no? Dice esta parlamentaria y ella pues aborda todo este tema de los costos desorbitados, de la traición que ha hecho Estados Unidos a Europa, de las consecuencias para el bloque y el resultado de seguir estas sanciones, haciendo una crítica muy fuerte por esta situación, porque obviamente esto ha dado golpes contundentes a la economía europea, pero por el otro lado, las empresas estadounidenses siguen operando en territorio ruso
bajo cualquier cantidad de artimañas para tratar de simular que se fueron de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, bajo nombre de terceros, allí hay toda una gran capa o grandes capas para ocultar el hecho de que estas empresas estadounidenses se quedaron, nunca salieron de Rusia, nunca salieron. Así es, así es. Eh, hay todo un proceso importante que se ha venido dando en este sentido, ¿no? Y mediáticamente ha ayudado mucho eso, ¿no? Eh, en principio, estas empresas, como les planteaba anteriormente, para 2014 ya ellas empezaban a plantear, no, bueno, vamos a empezar a reducir y tal. Ese era el discurso, que iban a empezar a reducir, a modificar, a adaptar su producción. Pero en la realidad eso no ha venido sucediendo. Simplemente lo que han hecho es como, incluso desde los medios, ayudar planteando un esquema a esta narrativa, ¿no? Planteando un esquema de, bueno, incluso, ¿no? Ellos no plantean cifras, no manejan cifras al respecto de las ganancias explícitas de cada una de estas empresas porque ellos plantean que ya no están en el mercado cuando no es cierto, ¿no? Entonces, pero para tener más o menos una idea mucho más clara de esto, hasta 2014, porque se supone que según ellos desde 2014 ya empezaron a salir del mercado ruso, imagínate tú. Entonces, hasta 2014 se planteaban ingresos anuales de las empresas estadounidenses que oscilaban entre los 40.000 y 60.000 millones en promedio. Estamos hablando de cifras que deben estar muchísimo por encima, entendiendo la variable años, entendiendo la variable fuentes, entendiendo que siempre tratan de maquillar un poco lo que sucede en la realidad. Entonces, insisto, no estamos hablando de intereses pequeños, estamos hablando de un gran mercado, un importante mercado que evidentemente estas empresas gigantes mundiales no han llegado a ser gigantes mundiales precisamente porque pongan en primer lugar cualquier otra cosa que no sea sus ingresos y sus capitales, ¿no? Hemos hablado de marcas gigantescas como Procter & Gamble, como Pepsi, que siguen allí, que siguen en el mercado y que simplemente lo que han hecho es, a partir de toda esta narrativa mediática, plantear bueno, que lo que han hecho es diversificarse, que dejan unos productos, que incluso hasta por temas humanitarios se mantienen en el mercado ruso, cuando en la práctica lo que hay es grandes intereses alrededor de todo esto, ¿no? Mucho dinero que es el que se maneja aquí y es el que al final define si ellos se quedan o se van de este mercado tan importante. Es así, porque es una maniobra típica además de las empresas y las corporaciones estadounidenses, ¿no? Que priorizan el lucro sobre cualquier otra consideración, incluso la ética, implicaciones geopolíticas, no les importa absolutamente nada, ¿no? Han utilizado intermediarios y estrategias de rebranding para mantener su presencia en Rusia. Y este comportamiento contradice abiertamente la narrativa de la supuesta salida responsable que promovieron en 2022, ¿no? Lo vimos con el caso de McDonald's, que es bastante emblemático, ¿no? Ahora, Estados Unidos está utilizando las sanciones contra Rusia como esta supuesta arma económica que realmente no ha dado los resultados esperados, ¿no? Pero tiene dos objetivos claros, Nancy. A ver, por un lado, le vendieron a Europa que era una arma económica contra Rusia para debilitar a Moscú, pero en realidad, bajo esa fachada, Estados Unidos solo quería consolidar su control sobre Europa, ¿no? Y ha instrumentalizado la guerra en Ucrania para entonces poder posesionarse por encima de Europa. Lo vimos con los bienes estratégicos, lo vimos con el sector energético. Le dicen Estados Unidos a Europa, epa, no compres gas ruso. Prohibido comprar gas ruso. Cómprame a mí. Y lo más surrealista del caso es que la Unión Europea promueve esto
Y entonces le obliga al bloque, hey, no le compren a Rusia, cómprenle gas licuado a Estados Unidos, Así es, y el que mismo tiene presidente Putin mayores se los ha dicho. costos, correcto, mayores costos, especulación, bueno, y además que Estados Unidos no puede suplir la cantidad de gas que enviaba Rusia a Europa, por lo que entonces el bloque comenzó a decir, bueno, una parte de Estados Unidos, una parte la compramos en Qatar, tratando de solventar para ver por dónde iban a suplir ese gas, pagando costos, bueno, muchísimos mayores que comprarle el gas a Rusia. Pero entonces vemos esta parte pragmática de las empresas estadounidenses. Ese es muy su problema por seguir a este señor Biden. Nosotros vamos a hacer lo propio para maquillar esto y seguir operando en Rusia. Ya está. Mucho después, Nancy, de mayo del 2022, en 2023 comenzaron a salir noticias y comenzamos a ver que ciertos países comenzaron a hacer lo mismo, ciertos países europeos comenzaron bajo cuerda, por debajo de la mesa de los Estados Unidos, tratar de iniciar conversaciones con Rusia para comprarle gas. Y bueno, eso fue un escándalo en la prensa occidental porque algunos países europeos decidieron, oye, no podemos más, vamos a tratar de comprar el gas ruso por debajo cuerda, que Estados Unidos no se entere, pero vamos a tratar de comprar el gas por allí porque los costos no nos dan, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, o sea, ellos plantearon aquello de lo que es igual no es trampa y empezaron a ver estos ejemplos y a seguirlos. Es que el mismo, como te decía, el mismo presidente Putin se los planteó. O sea, están ellos lanzándose al abismo, a sus empresas al abismo, a sus industrias al abismo y simplemente generando beneficios gigantescos para la industria estadounidense, para las empresas estadounidenses porque estamos hablando, por ejemplo, poner otro ejemplo más de tabacaleras como Philip Morris, que evidentemente no va a priorizar el tema humanitario, evidentemente se ha mantenido todos estos años eh, a, teniendo que además sortear cualquier cantidad de controversias, eh, problemas de todo tipo, no va a venir simplemente porque se le ocurrió o ponen una sanción, una simple sanción, eh, van a perder un mercado tan importante donde se han posicionado de una manera importante. Son, por ejemplo, la marca Marlboro es muy importante, históricamente ha logrado generar un mercado muy importante en el gigante ruso. No van a soltar un mercado así por así, simplemente porque, bueno, salieron las sanciones. Creo que les ha tocado sortear escenarios mucho más adversos y les ha seguido tocando sortear escenarios mucho más adversos como para simplemente salir de un mercado y soltar un mercado tan importante en esta coyuntura. Ahora, lo que sí es cierto es con la toma de posesión ya de Donald Trump, Europa ya está diciendo, hey, bueno, puede que vengan cambios. De hecho, Nancy, vamos a hablar de esta señora que está aquí, quien después de la toma de posesión de Donald Trump dijo en Davos, las reglas están cambiando y aunque no nos gusten, tenemos que apegarnos a ello. Y precisamente esta señora estaba hablando del tema de la competitividad con las empresas estadounidenses, con los mercados de capitales y además estaba mencionando un nuevo modelo energético. Defendió el acuerdo de París, del que Trump acaba de retirarse, advirtió al nuevo presidente estadounidense que ambas partes perderán una guerra comercial. Esto lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha pronunciado un discurso que muchos estaban esperando en Europa. Y bueno, dijo que precisamente esto, las reglas del juego geopolítico están cambiando
y que la Unión tiene ahora que adaptarse y buscar, y esta es la palabra clave, buscar nuevos enfoques basado en el nuevo equilibrio de poder. Entonces, bueno, la señora allí como que entre líneas está diciendo, hey, vamos a ver qué hacemos, no está funcionando, estamos arruinados, vamos a ver qué pasa y bueno, ya entonces quiere verse las caras con Donald Trump, quiere ver cómo la Unión Europea ahora trata de sacarse la pata del barro después de haber seguido al señor Biden de manera enloquecida. Vamos a ver la última parte de nuestro reporte y hacemos las consideraciones finales. Por supuesto, se preguntará, ¿y las europeas? Pues, bien, gracias. Tal informe duele como una pedrada en la barriga para los europillos de Bruselas que apostaron todo, absolutamente todo, en ahogar económicamente a Rusia, inclusive a costa de su propia estabilidad económica y comercial. Pero la publicación estadounidense dio más detalles de cómo Washington acabó con la vida económica de los traidores de Rusia. Indaguemos. En una suerte de acto de simulación, muchas de estas compañías fingieron salir de Rusia en mayo del 2022, momento en que se impusieron las primeras sanciones en contra de Moscú. No obstante, el caso de Philip Morris es paradigmático. En febrero del 2023, Jack Olsak, ejecutivo de la compañía, indicó que dejar Rusia afectaría terriblemente las finanzas de la compañía. B4, Ucrania descubrió, para el dolor de muelas de Bruselas y Kiev, que mientras el top 10 de empresas antes nombradas aportan un promedio de $50 millones al fisco ruso, solamente donaron un promedio de $10 millones a Ucrania por concepto de compensación humanitaria. Es absolutamente vergonzoso que las empresas estadounidenses hayan decidido quedarse en Rusia y subsidiar la bárbara guerra de Putin, aseguró Michael Manful, ex embajador yanqui en Moscú durante la administración Obama. Bueno, consideraciones finales, Nancy. La situación tampoco es que está color de rosas para Donald Trump, entendiendo que Estados Unidos tiene su propia situación interna con una crisis económica bastante grande. Claro, y a esto también responde por qué le permites, porque evidentemente el gobierno estadounidense está en cuenta, totalmente en cuenta de esta permanencia, de estas maniobras, y debe ser parte fundamental en las mismas, ¿no? Ahí veíamos un poco en el video precisamente eso, todas esas maniobras que se han venido haciendo, eso no está desconectado de la política estadounidense, no son las corporaciones haciendo lo que le da la gana, hay una estrecha vinculación entre unos y otros sin lugar a dudas, entendiendo que ellos sí ponen en primer lugar su interés nacional y mandan a los europeos a que no lo pongan. Incluso, insistimos, el mismo presidente Putin se lo dijo en su propia cara. Estados Unidos está defendiendo, está priorizando su interés nacional, mientras los manda a ellos a que no lo hagan, a que no cumplan sus funciones como estadistas, que se supone que es lo que deberían hacer cada uno de esos jefes, ¿no? Entonces, simplemente lo que están instrumentalizando estas corporaciones es eso, es lo que han venido haciendo, esas maniobras en las que dicen por un lado, les plantean incluso, porque las explicaciones van desde nosotros decidimos dejar estos productos, dejan unos productos sí y otros no, dicen que hacen los que producen a lo interno, ¿no? A lo interno de Rusia, porque por supuesto muchas de esas transnacionales tienen muchísimas industrias, no solamente se trata de dinero, sino también de activos como tal, tienen instalaciones de producción. Por ejemplo, en el caso de la confitería Mars, ellos tienen instalaciones de producción a lo interno de Rusia en diversos estados. Entonces ellos plantean que, bueno, generaron producción allí, producen a lo interno y entonces con esa producción ellos le tienen que pagar menos tributos
al gobierno ruso, que ellos hicieron como una verificación de su producción y de su actividad a lo interno de territorio ruso, y entonces se mantienen con lo que menos produce tributos al gobierno ruso. O sea, explicaciones que de verdad que son dignas pareciera que insultan la inteligencia de quienes escuchan estas explicaciones, ¿no? Pero al final lo que esconden es que esto no van a abandonar este espacio, no van a dejar unos mercados muy importantes. Excusas van, como por ejemplo en el caso de estas empresas que son de alimentos, que ellos tienen una responsabilidad con el consumo de alimentos y que simplemente, bueno, lo que hacen es diversificar para que no se vea afectada la población, porque se trata de alimentos. Y cuando hablamos de alimentos, entonces cuando revisamos, entonces vemos que se producen como chocolates, papitas fritas, en el caso de Pepsi. O sea, ¿qué alimento es el que tú estás proporcionando que es tan importante? Entonces, es incluso jugar con eso, pues es hasta irrespetuosa la forma en la que se hacen las cosas aquí, entendiendo que la gente sabe más o menos qué es lo que produce cada una de estas empresas. Entonces, tú plantear que es un tema de protección de los alimentos, casi que de seguridad alimentaria, oye, exagerado. Es precisamente eso, porque mira, fíjate, este señor que está aquí es el próximo, bueno, o el nuevo ya, el nuevo jefe del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Y él admite que hay un gasto fuera de control en el gobierno, ¿no? Y habla del problema de gasto gubernamental que deja Joe Biden, ¿no? Un gasto rozando el 6,8% del PIB, un porcentaje que es extremadamente exagerado para los Estados Unidos, entendiendo que Estados Unidos está en paz, ¿no? Es decir, ojo, sabemos que está financiando guerras, pero directamente Estados Unidos no está en una guerra, ¿no? Digamos que no hay una confrontación directa, lo que aumentaría el PIB de gastos en Estados Unidos. En este supuesto periodo de paz, ¿no? Supuesto tiempo de paz, el 6,8% del PIB deja Joe Biden, ¿no? Y este señor, que es el candidato al jefe del Departamento del Tesoro del presidente Donald Trump, Scott Vincent, ¿no? Que supongo que Donald Trump en las próximas horas lo dejará instalado, ¿no? Asegura entonces que Donald Trump tiene que, bueno, atender el gasto federal de los Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado da unas cifras, ¿no? Se estima que la deuda de los Estados Unidos pudiese aumentar a 118% del PIB en el 2035, y bajo esta dinámica, y conecto con lo que tú decías, Nancy, no creo que Donald Trump siga con este tema de la prohibición del ejercicio de las empresas estadounidenses en Rusia, debido a datos interesantes que tengo acá. Por ejemplo, en el sector energético, porque Estados Unidos, bueno, emergió como el principal proveedor de gas natural licuado para Europa, capturando el mercado más o menos con unos 80.000 millones de dólares en 2024, ¿no? Pero las ganancias corporativas de las empresas estadounidenses que han aprovechado el colapso de las firmas europeas en el mercado ruso han podido generar para los Estados Unidos muchísimo más, ¿no? Muchísimo más que lo que ha generado la venta de gas licuado en Europa. Y esto tiene que ver con dos cosas, y lo decíamos en el bloque anterior. Mientras las empresas estadounidenses están operando en un gigantesco mercado sin competencia europea, porque todos los europeos se fueron, y las empresas estadounidenses tomaron todo ese mercado,
El tema del gas licuado, que era lo que apostaba Biden, es mucho más complicado porque vendérselo a Europa implica muchísimos costos adicionales que los europeos en esta crisis no pueden pagar, por lo que sí generó y generó muchísimo dinero para los Estados Unidos. Pero si hacemos una comparación entre lo que generó las empresas estadounidenses que están en Rusia, ¿no? Comparado con lo que generó la venta del gas licuado en Europa, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el mercado ruso ahora está tomado por las empresas estadounidenses que nunca se fueron, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, el sector financiero estadounidense ha sido un beneficiario clave porque, bueno, bancos como el Citigroup mantuvo operaciones en Rusia, rentabilidad y, bueno, paga el presupuesto fiscal ruso, ya está, ¿no? Y toditas pagaron sus impuestos al Kremlin y por el otro lado están generando rentabilidad y, por supuesto, esto genera, bueno, digamos que hay que ser pragmáticos, ¿no? En el caso de Donald Trump, que es muy pragmático, así como lo fueron las propias empresas estadounidenses. Bueno, Biden puede decir lo que quiera, yo no me voy porque aquí está la plata, yo no voy a perder ni mi empresa, ni mis bienes, ni mis activos, ni mi infraestructura. Yo maquillo, sigo operando y sigo generando millones y millones de dólares, ¿no? Hay que ver, Nancy, qué va a hacer Donald Trump ahora, qué decisiones va a tomar con respecto a las sanciones contra Rusia y entendiendo también el tema de la negociación para la culminación de la guerra y un alto al fuego, que esto, por supuesto, también va a influir en este tema de las empresas que se fueron de Rusia, ¿no? Hay que ver si con las negociaciones de paz Estados Unidos decide flexibilizar las sanciones rusas y las empresas europeas vuelven al mercado ruso, ¿no? Pudiese ser una opción, aunque no sé cómo lo vaya a manejar Donald Trump, porque por el otro lado, bueno, puede mantener las sanciones para seguir manteniendo alejadas a las empresas europeas de ese mercado, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, ahí él va a ser muy pragmático en ese sentido, él va a buscar lo que sea más beneficioso para las empresas en términos monetarios. Este, no, no, no creo que las aspiraciones de Trump de acabar con la guerra tengan que ver con el tema humanitario, creo que tienen más que ver con todo este tema financiero y lo que sea más beneficioso para ciertas empresas y corporaciones, y por ahí van a ir los tiros, ¿no? Eh, Más bien flexibilizar para que estas empresas dejen de tener que estar dando estos discursos tan ridículos que no cree nadie, y puedan seguir operando de manera más normal en el mercado ruso sin tantas presiones, porque si hay una cosa que ellos han planteado y que incluso lo han planteado, lo plantean los analistas incluso occidentales, que existe toda una presión muy grande sobre las empresas para que salgan de territorio ruso, y por eso también han tenido que empezar a emplear este montón de discursos que son absurdos, pero que les ha tocado tener que empezar a emplearlos para poder maquillar que siguen en el mercado ruso. Entonces, básicamente ahí la línea pareciera que va a ser buscar flexibilizar para que estas empresas puedan mantenerse. Bueno, ahora lo que vayan a hacer con sus socios europeos ya va a ser otra cosa. Es correcto. Amigos de Prensa Alternativa, ¿qué opinan ustedes? ¿Va a flexibilizar Donald Trump las sanciones para que las empresas europeas vuelvan al mercado ruso? ¿Va a mantener la presión de las empresas europeas para alejarlas de ese gran mercado? ¿Qué va a pasar con las empresas estadounidenses ahora que Donald Trump toma el poder? ¿Y cómo va a manejar el tema de las negociaciones para que se estabilice la crisis económica de los Estados Unidos, entendiendo que una de las consecuencias principales de la deuda y el gasto del PIB de los Estados Unidos es precisamente el financiamiento de la guerra con Ucrania? Los leo en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Como siempre, los invitamos a comentar los videos, compartirlos y, por supuesto, seguir acompañándonos en nuestros contenidos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, por favor, compartir, activar la campanita, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.